Bueno, mis amigos y hermanos, vamos a estar aquí estudiando una vez más la Gran Confesión de Fe, Westminster. Estamos en capítulo 9, que se trata de el libre albedrío. Bueno, antes de profundizarnos en este tema, quisiera decirles que en verdad es otro tema un poco difícil, porque surgen varias preguntas. Y si el ser humano en este caso eligió su libre albedrío para pecar, ¿por qué Dios permitió eso? En primer lugar, ¿por qué Dios permitió el pecado? Y entonces surge otra pregunta, ¿de dónde vino el mal? Y otra cosa es que en verdad no tiene muy buenas respuestas, pero vamos a por lo menos tocar algunos textos bíblicos que nos ayudan a entender un poquito, no por completo, porque no comprendemos por completo este concepto. Pero para empezar, quisiera leer el primer párrafo del capítulo 9 del libre albedrío y luego vamos a empezar con oración. Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Bueno, entonces el segundo párrafo dice así: el hombre en su estado de inocencia tenía libertad de poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Sin embargo, era mutable y podía caer de dicho estado. Muy bien, vamos a orar, por favor. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por dejar a las manos las escrituras que nos revelan quién eres tú. Gracias por el Espíritu Santo que también mora en nuestro corazón, que ilumina nuestra mente para que podamos entender un poquito estas cosas tan profundas acerca de ti, acerca de tu soberanía y también acerca de tus decretos y planes desde la eternidad. En este caso, te pedimos que tú nos ayudes a entender bíblicamente el concepto del libre albedrío. Lléname, ayúdame, ilumíname, porque quisiera agradecerte y también presentar este concepto de manera correcta y bíblica. Te lo pido esto para la gloria de Cristo. Amén. Muy bien, voy a leer un poquito de la introducción porque quería tocar algunas cosas filosóficas, son teológicas, pero también preguntas que surgen aún dentro de una conversación por medio de la cual estamos tratando de evangelizar a una persona, o también surgen en la mente aún de los creyentes, porque son cosas que en verdad cuestionamos o dudamos o no entendemos. Entonces, tocando la idea del libre albedrío, la pregunta es esta: ¿cómo podría un Dios santo permitir el pecado? Si Dios es perfecto, entonces ¿por qué hiciste mal? Entonces, ¿por qué permitió tener una criatura con libre albedrío y con la potencialidad de pecar? Bueno, el capítulo 9 de la Confesión de Fe Westminster, intitulado El libre albedrío, trata principalmente del libre albedrío del hombre, pero presupone enfáticamente no solo la posibilidad, sino también la verdadera libertad de la voluntad en la creación original. Al hablar anteriormente acerca de los decretos eternos de Dios, entonces ya estudiamos un capítulo sobre los decretos de Dios, citamos el párrafo 1 del capítulo 3 de la Confesión de Fe, que claramente asume las mismas presuposiciones teológicas y filosóficas. La respuesta a la pregunta número 13 del Catecismo Menor, si la Fe Reforma también tiene catecismos,
el menor y el mayor, nos dice, nuestros primeros padres, Adán y Eva, dejados a su libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados, pecando contra Dios. Y así las normas de Westminster contestan repetida y enfáticamente la pregunta filosófica de la posibilidad del libre albedrío afirmativamente. Entonces afirma que sí existe una criatura con libre albedrío. Bueno, surge otra vez la misma pregunta. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el pecado? Bueno, quisiera hablar un poquito sobre esta pregunta y darles por lo menos tres razones o tres respuestas. Quizás estas respuestas no serían satisfactorias porque en verdad no tenemos una respuesta completa. Ni bíblicamente hablando no tenemos una respuesta que es 100% satisfactoria. Pero voy a dar tres razones. Número uno, voy a hablar un poquito de lo que es el hombre. Entonces voy a hablar de la esencia de la criatura hecha a la imagen de Dios y las implicaciones necesarias cuando consideramos a un ser que se puede reciprocar el amor de Dios. Entonces, la esencia de lo que es el ser humano. Y número dos, vamos a ver dos razones que Pablo nos da en Romanos capítulo 9. Entonces, la razón número dos es que, bueno, Dios es soberano Dios es perfecto en todos sus atributos y lo que Dios hace es bueno. Y cuando Dios permite algo no muy agradable, entonces Dios tiene razones perfectas, propósitos perfectos para los cuales Él hace todo lo que hace. Entonces, número dos será la soberanía de Dios. Y número tres, vamos a ver que aún los problemas que surgen de crear una criatura a la imagen de Dios con libre albedrío también sirve para la gloria de Dios. Número uno, la esencia del hombre. Número dos, la soberanía de Dios. Y número tres, que todo esto trae gloria a Dios. Muy bien, vamos a ver lo que dice el teólogo Millard Erickson. Yo recomiendo su teología sistemática. Es que no estoy de acuerdo en todo lo que él enseña, pero es una muy buena herramienta y también existe en español. Teología sistemática de Millard Erickson. Siguiendo el argumento de este erudito, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede ser cruel, ni hacer nada que vaya en contra de su naturaleza. Dios no puede mentir, ni cambiar, porque es inmutable. No puede romper sus promesas. Hay otras cosas que Dios no puede hacer sin que produzcan ciertos resultados inevitables. Y ahí vamos. Si Dios decide crear una criatura a su imagen con libre albedrío, con la posibilidad de responderle de forma obediente, positiva, o de rebelar contra él, entonces, cuando Dios decide crear este tipo de criatura, esto implica la posibilidad o aún la inevitabilidad de ciertos resultados. Dios no puede hacer un ser humano a su imagen sin algunas características particulares, es decir, con libre albedrío, con la potencialidad de producir resultados no agradables. Los humanos no serían genuinamente humanos sin libre albedrío. Entonces, los mejores teólogos que trabajan en el área de la apologética enfatizan esto. Es decir, si Dios va a crear una criatura a su imagen, una criatura con la cual Él va a tener amistad, esa criatura por necesidad necesita
la habilidad de reciprocar el amor de Dios. Entonces, en otras palabras, las palabras que nosotros usamos son como títere, robot o android, marioneta. Dios no creó una máquina, no, un robot, una cosa que automáticamente iba a hacer exactamente lo que Dios quería que hiciera. No, Dios decidió, decretó y creó a un ser con libre albedrío, con la potencialidad de reciprocar o no su amor. Entonces, el primer argumento tiene que ver con la naturaleza de un ser humano. Un ser humano hecho a la imagen de Dios tiene la habilidad de razonar, de contemplar y también de tomar decisiones morales. Así sigue el argumento. Una libertad que no incluya la libertad de desear y actuar aún en contra de la voluntad de Dios no es una libertad en su totalidad, ni si no existiera algo como el mal. La humanidad genuina requiere la habilidad de desear, tener y hacer cosas que estén en contra de la intención de Dios. Aparentemente Dios creyó que por razones evidentes para Él, pero que nosotros solo podemos entender en parte, era mejor hacer humanos que androides. Y el mal era un complemento necesario del buen plan de Dios para que la gente fuera completamente humana. Estos son los argumentos del teólogo Erickson. Entonces, tiene que ver con la esencia de lo que es el ser humano hecho a la imagen de Dios con libre albedrío. Número 2, tiene que ver con la soberanía de Dios. La respuesta del apóstol Pablo, basada en la soberanía de Dios, que argumenta así en sus cartas en Efesios y en Romanos. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad y para su propia gloria. Efesios 1:11. No podemos negar que todo lo que sucede está dentro de los decretos eternos de Dios. Ya pasamos 1 hora, 2 horas presentando esa enseñanza bíblica acerca de la providencia de Dios. El pecado tiene que estar dentro de los decretos eternos de Dios, en algún sentido en que Él no es su autor. Y tratamos de establecer eso en la primera clase, que Dios ha decretado todo, hasta Dios decretó permitir el pecado sin causarlo. Entonces no se puede acusarle, dice Santiago, a Dios por ningún mal. Y en Romanos 9, versículo 19, Pablo también presenta este argumento. Pablo nos da dos soluciones al problema, dándonos esta ilustración del barro y el alfarero. Aquí cito el texto. Me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Oh hombre, ¿quién es tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bueno, aceptamos la soberanía de Dios y no contestamos a Dios y no argumentamos con Dios. No vamos a ganar ese argumento. Entonces, el punto es muy sencillo. Dios es soberano y lo que hace es bueno. Dios lo hizo, entonces lo aceptamos como parte de su plan perfecto. Si Dios decretó crear vasos para deshonra, hablando de personas rebeldes, bueno, Dios es perfecto, Dios es soberano, y algunas personas
que se quedan ahí. Muchos no van más allá de esta solución, diciendo Dios es soberano y basta. Bueno, Dios es soberano y entonces nosotros no. Pero hay otra razón que Pablo también da en el mismo capítulo 9. Él escribe en Romanos 9. Bueno, voy a empezar con versículo 14. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quería o quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces, si ha leído usted recientemente el libro de Éxodo varias veces, hasta 6 veces o más, Moisés escribe que Dios había endurecido el corazón de Faraón. Muy bien, el argumento sigue así, hablando de esta solución, y estoy citando también la exposición del teólogo James Oliver Buswell, y de estos tomos también, 4 tomos de su teología también existen en la página web de Cita Bajo Recursos y en español. Según el teólogo Buswell, existe en la mente de algunos sofistas la suposición falsa de lo que no debe ser permitido. Entonces, en otras palabras, si la maldad no debe ser, o si el pecado no debe ser, entonces no debe haber sido permitido. Entonces es el argumento que Buswell no está de acuerdo con ese argumento. Sigue el teólogo: los que han estudiado los métodos educacionales deberían ser los últimos en criticar el que Dios permita el pecado. Como padres, dentro de nuestro entendimiento finito, tenemos que permitir que nuestros hijos experimenten algunas caídas y golpes si van a aprender a andar. Algunas cosas se permiten con el objetivo de enseñarnos por experiencia. Entonces, viene a mi mente de inmediato de los ejemplos de mis propios hijos en su adolescencia. Entonces, es que los hijos eventualmente tienen que salir de la casa y tenemos que darles la libertad de obedecer o no la sabiduría que les hemos enseñado. Y casi en todos los casos, los jóvenes experimentan con varias cosas de necedad y sufren las consecuencias, y ojalá que aprendan de esas consecuencias. Y esa libertad de permitirles sufrir y de hacer cosas necias es parte de su educación, y es el argumento de Buswell es muy parecido a eso. Dios permite que el hombre caiga, el hombre desobedezca, y vamos a ver el plan de Dios en su redención, que al final va a llevarle gloria a Dios. Según Buswell, el apóstol Pablo argumenta que Dios decreta permitir el pecado de Faraón para revelar ampliamente su poder, la grandeza de su nombre, su enojo, que hay que recordar que la ira también es un atributo de Dios perfecto, porque Dios está enojado siempre oponiendo cualquier cosa mala. Y también despliega su habilidad y su gloria. Y todos los acontecimientos del faraón, su nacimiento, su reino como el rey de Egipto, etcétera, etcétera, que Dios había predeterminado, incluyendo su resistencia o la terquedad de Faraón, resistiendo la salvación de Israel,
Todas esas cosas sirven para desplegar la muestra más gloriosa de su gran redención en todo el Antiguo Testamento. Entonces, no hay ejemplo más grande que el rescate de los israelitas de la esclavitud de los egipcios y también de los dioses falsos de Egipto. Y Dios despliega su poder, su gloria, su reputación. Entonces, el argumento de Pablo es que este pecado, esta resistencia, este plan de Dios para Faraón también resulta en que Dios reciba gloria. Es su argumento. Al forzar un encuentro con Faraón, Dios había demostrado su poder y hecho que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Y Dios mismo dijo, por esta razón te he incitado. Bueno, el teólogo Boswell argumenta que si Dios puede incitar la resistencia del faraón en contra de los israelitas para desplegar su gloria, de esa misma forma, volviendo a la creación del hombre, Dios decretó permitir pecado de Adán para su propia gloria. Y el pecado y la caída y también la implementación del gran plan de redención que Dios había decretado desde antes de la creación ya está en camino. Y este gran plan de redención glorifica, a gran manera, glorifica a Dios. Muy bien, son 3 argumentos. La esencia del hombre, la soberanía de Dios y la gloria de Dios. Y son las respuestas bíblicas que tenemos para el hecho de que Dios decretó permitir el pecado y porque Dios creó al ser humano a su imagen con libre albedrío, con la posibilidad o la eventualidad de que el hombre iba a desobedecer a Dios. Bueno, la confesión también da esta definición de libre albedrío. El hombre es libre de hacer lo que desee dentro de los límites de su capacidad. No está coaccionado por ninguna fuente exterior, no es forzado. Esta libertad fue una dotación natural y no se puede perder. Vamos a argumentar que aún después de la caída, el hombre sigue con libre albedrío, a pesar de que había perdido ciertas capacidades. Todavía el hombre tiene libre albedrío. Entonces, la confesión de fe da o expresa la manifestación de libre albedrío dentro de 4 estados. El primer estado es la inocencia. Adán en el jardín. Sabemos que cuando Dios creó todo muy bueno, porque Él consideró todo muy bueno y Él lo dijo en capítulo 1, versículos 10, 18 y 25, en otros versículos, y después de crear al hombre, Él dijo, muy bueno. Entonces, también creó al hombre a su imagen y semejanza, entre otras cosas. Esto significa que el hombre es autoconsciente, tiene la habilidad de comunicar, razonar y tomar decisiones morales. Hasta ahora, estoy hablando en el contexto de Génesis 1, aparentemente Satanás no había pecado todavía y todo en el jardín disfrutaba de una armonía perfecta y el hombre que Dios había creado recto, según Eclesiastés, versículo 9 del capítulo 7, tenía la libertad y la habilidad de hacer el bien y el mal. Puesto que Dios había hecho al hombre recto, la confesión enseña que el hombre tenía la inclinación hacia el bien, pero también la posibilidad de elegir el mal. Entonces, sin explicar cómo, es lo que la Biblia enseña. Libre albedrío esencial a la condición del hombre
en el primer lugar, la voluntad de Adán era completamente libre en el sentido de, desde la creación, él tenía la capacidad de pecar y también la capacidad de no pecar, o es decir, la habilidad natural para hacer el bien. Adán tenía libre albedrío y libertad, o es decir, habilidad para hacer bien o de elegir el mal. Y porque la Biblia enseña que fue creado recto, tenía la inclinación natural hacia la justicia. También este texto en Efesios 2:24 implica que el hombre había sido creado a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, y por eso la confesión de fe enseña que su inclinación en su estado de inocencia fue hacia la justicia. Pero también el hombre tenía la capacidad de cambiar sus inclinaciones y eligió cambiarlas. El resto de la Biblia enseña que como resultado del pecado original, el hombre sufrió el cambio de sus inclinaciones. Y vamos a citar varios textos que enseñan esto. La Biblia en todas partes enseña que el pecado entró en la raza humana por las acciones de Adán y Eva, de Adán principalmente, y también la consecuencia de la muerte. Y una de las consecuencias, según muchos textos bíblicos que ya hemos citado, principalmente Romanos 5 y 1 Corintios 15, Salmos 51, Salmos 55, que el hombre es concebido en pecado y nace pecador. Y todo esto como resultado del pecado de Adán. El hombre había cambiado sus inclinaciones y nosotros nacemos con la inclinación no hacia Dios, pero hacia el mal. Capaz de perder su capacidad, puesto que el hombre no es inmutable, él era capaz de sufrir un cambio en su naturaleza y lo sufrió, lo experimentó. Su naturaleza sí cambió. La Biblia no explica por qué el hombre fue creado con voluntad inclinada hacia la justicia. Pudiera elegir cambiar su buena voluntad, pero la Biblia correctamente enseña que el hombre eligió el mal y por lo tanto incurrió el cambio en su naturaleza, en su disposición, en su inclinación. Es importante decir que el hombre no perdió su libre albedrío porque todavía tiene libertad de tomar decisiones morales, porque ya en el mundo existe gente que nosotros llamamos filántropos, no son cristianos, pero toman decisiones morales, ayudan a mucha gente, es gente generosa. No estamos diciendo que el hombre no tiene libre albedrío, pero estamos diciendo que este libre albedrío tiene ciertos límites causados por la caída y ha perdido su habilidad de agradar a Dios. Y vamos a ver muchos textos abajo que enseñan con claridad esta condición caída. Bueno, lo más feo de toda la Biblia, Adán en su estado caído, en latín no posee non peccare, es decir, incapaz de no pecar. En la caída, el hombre no perdió su habilidad de hacer el bien moral, ya es pecador, sino su habilidad de hacer algún bien espiritual quedándose en su condición natural y caída fuera de Cristo. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, quizás surgen algunas protestas, pero bueno, espere. Número 1, el hombre todavía es volitivo, todavía tiene libertad o tiene libre albedrío o el poder de hacer elecciones, aún elecciones morales. Hace cosas que externamente son cosas buenas. Pero el hombre
Bueno, vamos a saltar hasta otro capítulo definiendo buenas obras. Bíblicamente hablando, ¿qué es una buena obra? Una buena obra es una obra que Dios prescribe en la palabra de Dios, número uno. Es una cosa que Dios quiere que hagamos. Y número dos, es una obra que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Estamos aquí en su jardín, estamos aquí cuidando a su creación, y las buenas obras que nosotros debemos estar haciendo son obras que glorifican al Creador, a nuestro Señor. Y también son obras que se hacen por fe, que se hacen confiando en Cristo Jesús, sabiendo que somos pecadores y que para poder agradar a Dios hay que depender de Dios, así como Dios quería que nosotros hiciéramos desde el principio. Entonces, una buena obra trabaja confiando en Dios, haciendo las cosas que Dios prescribe, y también hace todo para la gloria de Dios. Y yo tengo una ilustración un poco tonta en este respecto, y tengo dos, pero le doy una ilustración que me surge desde las leyes de nuestra vida civil. Existe una ley, no sé si existe en Latinoamérica, pero existe aquí en los Estados Unidos una ley que en inglés dice non-compete, no competir. Es decir, tenemos libertad de desarrollar negocios, pero hay ciertos límites en cuanto a la competencia para mantener un medio ambiente justo. Por ejemplo, si voy a dar un ejemplo concreto, un ejemplo que en verdad yo vi, personalmente, mi dentista entrenó y capacitó a otro dentista. Entonces, y vamos a usar la terminología bíblica, vamos a decir que este dentista creó al otro. Entonces, el dentista que fue entrenado por no puede, legalmente no puede cruzar la calle y abrir otro consultorio de dentista para competir directamente con su creador, con su patrocinador, de su entrenador, de su maestro. Es ilegal hacer eso. Y el dentista lo hizo. Y entonces, el dentista original, el creador, trajo demandas contra y con éxito. Y el dentista que había violado las leyes tuviera que salir del condado y se fue, y ya no es mi dentista. Entonces, en un sentido, los que no conocen a Cristo, los que no glorifican a Cristo, los que no hacen las buenas obras que Dios prescribe, los que no confían en Dios, los que están en rebeldía en sus corazones, los que no tienen nada que ver con Dios, no pueden competir. No pueden establecer su propia empresa, no pueden establecer su propia vida independiente de Dios y esperar que Dios bendiga su rebeldía. Entonces es un ejemplo tonto, pero en mi mente entiendo por qué Dios no queda contento, no queda feliz con la gente moral rebelde. La gente moral rebelde son como los de la mafia. Dentro de la mafia tiene muy buenas leyes de moralidad, son muy estrictos, no permiten adulterio, se expulsan al adúltero, no permiten robo, hasta matan a los que roban dentro de la familia.
Entonces tienen leyes morales sumamente estrictas, mucho más estrictas de las leyes de la sociedad en general. Pero estas familias mafiosas viven en rebeldía abierta al resto de la sociedad. Entonces, el resto de la sociedad, a pesar que esta gente es muy moral dentro de su propia familia, es que no glorifican, no satisfacen, no agradan el resto de la sociedad. Entonces, lo que viven, lo que producen, los que viven vidas morales, pero independientes de Dios, odiando a Dios, rebelando contra Dios, eliminando a Dios, expulsando a Dios de sus vidas. Bueno, esas vidas no agradan, no glorifican a Dios. Entonces, el hombre sin Cristo, viviendo en su condición de caída, no agrada a Dios y en términos sumamente estrictos nunca hace una buena obra que satisfaga a Dios. Muy bien. Adán en su condición caída. Hay muchos textos. Número 2 dice, el hombre caído tiene libre albedrío, pero ha perdido su libertad. En otras palabras, perdió su habilidad para cualquier bien espiritual. No satisface a Dios, no adora a Dios, no es adorador, no glorifica a Dios. Y Génesis 6:5, antes del diluvio, antes de destruir la raza humana, excepto con 8 personas, al ver el Señor que la maldad del hombre en la tierra era muy grande y que todavía inclinación de su corazón tendía siempre a hacer mal. ¡Wow! Algunos dicen que sí fue la generación antes del diluvio, pero después, Génesis 8:21, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud. Dios dijo eso después del diluvio. Está hablando de 8 personas. No es su esposa, sus hijos y sus esposas. Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Entonces, empezando con Génesis, tenemos esta descripción del hombre caído, hablando de las inclinaciones de su corazón. Son perversas y tienden hacia el mal siempre. No dice David Morán, dice Dios. Muy bien, Jeremías, un texto famoso, dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio que puede comprenderlo. Bueno, el corazón sí es engañoso, miente mucho. Mi corazón me miente y bueno, en muchos casos yo creo las mentiras que me dice mi propio corazón. El corazón es muy engañoso, hay que tener cuidado. Y los que dicen que no, hay que solo obedecer los deseos que están dentro de uno, bueno, buena suerte con eso, porque los deseos según Dios son perversos. Juan 8, Jesús mismo dijo, les aseguro que todo lo que peca es esclavo del pecado. Entonces, si yo no puedo hacer otra cosa más pecar. Esta doctrina enseña que el hombre caído posee libertad de tomar decisiones morales, pero que estas decisiones son gobernadas por sus deseos. Eso es un punto muy importante. Yo siempre hago lo que deseo hacer. Siempre. Si hago lo bueno es porque deseo hacer lo bueno. Si hago lo malo es porque mi deseo es lo que influye mi albedrío. Y entonces, si voy a tener éxito en el área de mi albedrío, tengo que tratar con mis amores. Tengo que tratar con mis deseos. En mi santificación, si voy a tener éxito en crecer hacia la imagen de Cristo, tengo que dirigirme a mis deseos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para inflamar a mis deseos, para que mis deseos sean para Cristo? Hay una sola cosa. Contemplar la hermosura de Cristo. Nada más.
meditar en la santidad de Dios, enfocar en Dios, meditar en las perfecciones de Dios. Ninguna disciplina, ningún intento, ninguna cosa que yo pueda hacer sirve más que contemplar la hermosura de Jesucristo. Que eso también cambiará mis deseos, y mis deseos inflamados para Cristo entonces influyen en mi albedrío, y yo decido y tomo decisiones y actúo conforme a la voluntad de Dios, porque mis deseos están influidos por la belleza de Dios. La voluntad del hombre no es coercida hacia el mal por nada externo, pero es influenciado por dentro, por sus propios deseos, para los cuales él es esclavo. El hombre caído retiene el poder de elegir lo que desee. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, dice Pablo en Romanos 8, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. El deseo de la naturaleza caída se opone a Dios. Estamos hablando del hombre en su estado de caída sin Cristo. Ese poder de elegir es libre en el sentido de que las personas no son coaccionadas en las decisiones que toman por ningún agente externo. Todo tiene que ver con los deseos del corazón. Romanos 3:10. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. En otro tiempo, dice Pablo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y seguimos Romanos 7. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual y buena y santa, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Es mi condición natural, mi naturaleza pecaminosa. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Wow, fuerte. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, Pablo habla de pecado como una parte de la naturaleza de mi ser caído. Es como un principio que mora en mi ser, el pecado. Yo peco porque soy pecador. No soy pecador porque peco, no. Yo peco porque es mi naturaleza. Sin Cristo, solo pecar y no agradar a Dios porque no tengo fe y no quiero glorificarlo. Y lamentablemente, en esta condición el hombre no es capaz de salvarse ni de prepararse para ser salvo. Muchas personas, sí, puede ir a la iglesia varias veces, pero eso no tampoco lo prepara para ser salvo. Ni capaz de acercarse a Dios para ser salvo, así como Jesús mismo enseña: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, en el próximo capítulo vamos a explorar y elucidar el tema del llamado efectivo, así como Dios llama y atrae y que trae a la persona y se la da a Cristo. 1 Corintios 2:14, el que no tiene espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Al fin llegamos a la parte positiva. Vamos a llegar al estado del hombre redimido.
Y este estado empieza prácticamente inmediatamente después de la caída. Recuerden que estudiamos que en el jardín, en el contexto de amonestar a Eva, Dios le dio en capítulo 13 Génesis el plan de redención, prometiéndole darle una simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y ese texto se encuentra en capítulo 3, versículo 15, y prácticamente todo el mundo de los eruditos, de los teólogos, de los que dan exposiciones de la Biblia, dicen que ahí está la simiente del Evangelio mismo. Ahí está el Evangelio. Tan pronto, aún en el contexto de impartirle sus castigos por lo que habían hecho, les promete la redención. Y el momento de creer, el hombre es redimido. Y tenemos esta enseñanza con toda su gloria y claridad, aún en Génesis capítulo 15, versículo 6, Abraham creyó a Dios y Dios consideró su fe como justicia. Y basado en ese texto, el apóstol Pablo escribe el libro de Romanos diciendo que en el Evangelio Dios está revelando una justicia que Dios imputa, que Dios imparte, que Dios da por pura gracia, que incluye el perdón de los pecados y también el escape del dominio del pecado, para que el hombre pueda empezar a agradar de nuevo a Dios. Entonces, el hombre redimido, y estamos considerando qué pasa con su albedrío en esta condición de redención. El hombre redimido llega a ser capaz de no pecar. Bueno, Dios nos regresa a este poder de agradecerle. Lo que pasa en la persona convertida a Cristo por la influencia divina del Espíritu Santo es que esa persona es rescatada de la esclavitud al pecado y es llevada al estado de la gracia. No voy a volver a leer todos los textos que enseñan esto, pero ustedes saben lo que enseña con claridad Romanos 6, ¿verdad? Que cuando nosotros nos unimos a Cristo por fe y morimos con Cristo escapamos la esfera donde domina el pecado. Entonces escapamos en Cristo, por unión en Cristo, escapamos el dominio del pecado, ¿sí? Continuamos pecando, pero el pecado ya no nos controla como amo a su esclavo. Ya tenemos otro amo. Estamos esclavizados a la justicia de Dios y a Dios mismo. Pablo argumenta así en el capítulo 6 de Romanos. Por lo tanto, lo que el pecador había perdido su habilidad de hacer el bien ha sido restaurada. Gloria a Dios. Ya podemos empezar a hacer el bien y hacer buenas obras que sí Dios acepta, porque obras que hacemos por fe en Cristo, obras que Dios ha prescrito, obras que hacemos dependiendo del poder del Espíritu Santo, y obras que nosotros hacemos para la gloria de Dios, y Dios acepta, por gracia acepta estas obras, y el hombre puede empezar a hacer otra vez el bien. Por tanto, lo que el pecador había perdido, su habilidad de hacer el bien, ha sido restaurada, pero al mismo tiempo no ha perdido su habilidad adquirida a desear y hacer el bien. Y en Gálatas 5, Pablo habla de esta lucha constante en nuestro interior, lucha del remanente de pecado que queda pegado a nuestra naturaleza, que también quiere hacer las cosas que no agradan a Dios, las cosas perversas, pero al mismo tiempo tenemos la influencia del Espíritu Santo que también nos empuja hacia la imagen de Cristo, y dependiendo del Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo, nosotros podemos hacer buenas obras y podemos crecer hacia la imagen perfecta de Jesucristo.
Así como Jesús enseña, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, el hijo Jesucristo, serán ustedes verdaderamente libres. Y Pablo también desarrolla este concepto de la libertad que tenemos en Cristo en capítulo 5 de Gálatas. Y él dice que debemos usar nuestra libertad no para pecar, sino para servir y amar y dar el fruto del Espíritu Santo, porque ya somos capaces de hacer, de elegir el bien y de hacer el bien. Y este texto tan famoso, por gracia, Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla con su buena voluntad. Entonces, dos cosas son necesarias: el deseo, y el Espíritu Santo me da, cuando contemplo la hermosura de Cristo, el Espíritu Santo me da deseo para Cristo, amor para Cristo. Yo quiero complacerle, y no nada más me da el querer, me da el poder para que pueda yo cumplir con la buena voluntad de Dios. Y este texto tan famoso de Gálatas 5, en cambio, el fruto, si andamos en el Espíritu, el fruto es santidad. El fruto es singular, fruto singular. Carácter de Jesús, que se define, que se caracteriza por amor, alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cristo es todo esto. Este es su carácter. Y el Espíritu Santo produce en mí esta santidad de Jesucristo. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Y Pablo también dice en 2 Corintios capítulo 2 que él ya puede predicar con sinceridad de corazón, porque ya tiene la capacidad de querer y hacer, tiene libre albedrío y también es capaz y tiene la habilidad de trabajar, de servir a Dios con sinceridad de corazón. Colosenses capítulo 1 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero lamentablemente, el hombre redimido también permanece capaz de pecar. Y eso es obvio, ¿no? Porque pecamos todos nosotros. Y Juan dice que si nosotros negamos esta realidad, somos mentirosos. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Y en esta carta tan fuerte, donde Juan insiste en una nueva vida de obediencia, también es muy realista, diciendo que el que dice que nunca peca, esa persona se engaña a sí mismo y es mentiroso y hace que Dios es mentiroso. Permanece capaz de pecar, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, la lucha sigue, a pesar de que tenemos capacidad de no pecar. Bueno, a veces pecamos por esta lucha, y Dios
en su plan, ha decidido no eliminar por completo este vestigio de pecado que permanece pegado a nuestro ser. Romanos 7, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Es todavía nuestra experiencia, lamentablemente. Solo la gracia de Dios continúa capacitando al pecador para hacer el bien espiritual. Entonces no nos engañemos. Tenemos que depender de la gracia de Dios dada por el Espíritu Santo, dada por contemplar la hermosura de Cristo para poder vivir la vida nueva obediente. Porque somos hechura. La palabra en griego es poesía, es decir, Dios todavía está escribiendo nuestra narrativa, porque somos hechura, poesía de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Con claridad la Biblia enseña que sí podemos hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, o es decir, anduviésemos en ellas. Son obras prescritas de Dios soberano de antemano para que nosotros anduviésemos, pongamos en práctica esas obras. También recordamos el gran texto de Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diciendo que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Entonces, gracias a Dios, no solo tenemos la capacidad y la habilidad de desear y elegir hacer buenas obras, tenemos la habilidad por la gracia santificadora de Dios que nos está santificando y nos será santificando hasta el día que venga Jesucristo o hasta que lo veamos cara a cara. Muy bien, llegamos al punto final. Hablando del hombre glorificado, y entendemos en nuestro sistema de soteriología, o ese gran plan de salvación, entendemos que empezamos en la eternidad, con el gran plan y con los decretos de Dios. El hombre con libre albedrío pecó y cayó en pecado. Dios vino tomando la iniciativa en su plan de redención, envió a Cristo para hacer la obra de redención y después envió al Espíritu Santo para aplicar la obra redentora de Cristo a nosotros, aun dándonos la fe para que confiemos en Él y para que entremos por fe en unión con Cristo. Y en esta vida de transición entre el momento en que Dios nos justifica por fe, aquí estamos creciendo progresivamente hacia la imagen de Cristo, y al morir vemos a Cristo cara a cara y seremos así como Él es, y cuando Cristo venga el cuerpo resucitará, será glorificado. Entonces en nuestro futuro experimentaremos la consumación de todo lo que Cristo ganó por nosotros en su gran obra de redención. Cuerpo glorificado y alma purificada. En esta condición de glorificación, el hombre pierde su habilidad de pecar. Así como 1 Juan 3:2 enseña. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Interesantemente dice Juan, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga,
seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y el siguiente versículo dice, por eso purifíquense, porque Él es puro. Entonces entendemos que Él es puro. Y por eso entendemos que nosotros en el futuro, en la condición, el estado de glorificación, nosotros también seremos puros, sin la habilidad de desobedecer. Hablando del hombre glorificado, punto 2, la voluntad es completamente restaurada al bien e incapaz de cambiar. Entonces ya no puede cambiar. ¡Qué bueno! Entonces, como el libro de Apocalipsis dice en 22:11, en mi opinión, la implicación es para la eternidad que el mal siga siendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Entonces vamos a estar creciendo por toda la eternidad en este estado de la glorificación. Y en ese estado, en la eternidad, tendremos el deseo solo para el bien, incapaces de cambiar y de buscar el mal. Perdemos nuestra capacidad de elegir el mal. Como Hebreos 12:23 enseña, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Es decir, llegamos a la perfección. Y así como Colosenses capítulo 1, versículo 22 enseña, para ahora Dios, a fin de presentarlos santos e intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Entonces, el resultado final de la redención de Cristo en su muerte y en su resurrección será la perfección, y nuestro espíritu será totalmente transformado para que sea santo, intachable e irreprochable. Es nuestro futuro. Y no escribí sobre esto, pero la Biblia en verdad habla muy poco de nuestra condición final, hablando de mi espíritu. Para mí ese texto en primera de Juan capítulo 3 es el texto más claro, cuando no se ha revelado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando veremos a Cristo seremos como lo vamos a ver como Él es y seremos como Él es. Y el siguiente versículo dice que Él es puro. La Biblia habla mucho más de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la mitad de este capítulo tan largo de 1 Corintios capítulo 15 habla en términos de ciertos atributos y rasgos de nuestro cuerpo eterno, glorificado. Dice que será un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, inmortal, celestial y poderoso. Interesante que la Biblia habla mucho más de la condición glorificada del cuerpo, de lo que habla de la condición glorificada del espíritu. Pero de todas formas entendemos que en el reino eterno no habrá ningún mal, ningún pecado, ningún dolor, ningún llanto, ninguna lágrima, ni la muerte. Entendemos por enseñanza explícita en capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Entonces, gloria a Dios por su gran plan de redención. Que Dios nos ayude a caminar en este plan, hablando de nuestra santificación. Y en resumen, puesto que los perdidos son incapaces de buscar a Dios,
y que van a ser salvos solo por medio del Espíritu Santo, utilizando los medios para librarlos, debemos nosotros orar fervientemente que el Espíritu Santo obre en ellos y debemos predicarles fielmente el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hablando de nosotros, puesto que nuestra capacidad de hacer el bien ha sido restaurada, bueno, debemos de maximizar esta oportunidad de hacer bien. Debemos utilizar todos los medios de gracia. Debemos estar contemplando la hermosura de Cristo, porque solo meditar en Cristo es la clave para experimentar estos cambios. Debemos de maximizar nuestra obediencia, puesto que ya tenemos libre albedrío y tenemos por gracia habilidad de hacer el bien. Oremos. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Ayúdanos, llénanos por el Espíritu Santo y danos la disciplina de contemplar la hermosura de Cristo, para que Cristo mismo esté cambiando nuestros deseos y dándonos deseos para Él y para su gloria, para que nosotros podamos elegir hacer el bien que tú quieres que hagamos, conforme a tu santa palabra y conforme al carácter santo, la imagen de nuestro Salvador y tu Hijo Jesucristo. En su nombre hacemos esta petición. Amén.